Bueno, buenos días, gente. Estamos en una videollamada con Adrián Di Stefano, que es director de teatro, es el director del Teatro Colonial, que es donde estaríamos a punto de ir dentro de 2 o 3 semanas, cosa que este año, bueno, lamentablemente no va a pasar. Sin embargo, Adri, que es un genio, accedió a charlar con nosotros y a darnos alguna información que, bueno, que tal vez podríamos haber tenido en vivo, eh, pero bueno, para que podamos trabajar, aunque sea virtualmente. Adri, buenos días ¿Cómo y estás, Elsa? bienvenido a Buen nuestra aula día. de clase. El tema de Un honor. hoy, el tema que queremos desarrollar hoy es cómo pasamos de esto, que es el texto dramático, a lo que les voy a mostrar en un segundito cuando les comparta pantalla. A ver, Adri, si reconoces esta imagen. Perfectamente. Una viuda difícil. Una vida difícil en el Teatro Colonial, una función a la que fuimos en el año 2014. Bien, ¿cómo pasamos? Del libro, del texto dramático, a la puesta en escena. Esa es la consigna de hoy, este tema. Vos que sos director de teatro, recibís el texto dramático, tenés el texto dramático en tu mano, ¿qué pasa a partir de que vos recibís el texto dramático? Bueno, una de las cosas más difíciles para poder explicar es por dónde pasa la inspiración, la creación. Esto le ocurre a un autor cuando va a escribir una obra de teatro, le ocurre al director cuando se enfrenta con el texto dramático y también le ocurre al actor, el puente mediante el cual ese texto dramático va a llegar al espectador. Y entonces acá enumeramos las 3 cosas fundamentales sin las cuales el teatro no existe. Un libro, ya sea improvisado o escrito, el actor, que es el intérprete, y el público. Ninguna de estas 3 cosas pueden faltar para que el teatro exista. Todo lo demás son elementos complementarios muy importantes, pero los 3 puntos fundamentales son estos. Cuando uno se enfrenta con un texto dramático, lo difícil es, el primer punto es tratar de entender cuál fue el mensaje que el autor quiso expresar a través de esta obra dramática. Y segundo, darse cuenta que la diferencia que hay entre una novela, una poesía y un texto dramático es que la obra teatral fue escrita para ser representada. Esto no quiere decir que no tenga valor literario, muy por el contrario, sino simplemente que el autor se imaginó que este libro iba a ser representado. Acá nos enfrentamos con elementos que son fundamentales y que diferencian una obra teatral a un guión cinematográfico o televisivo mediante el cual las imágenes permiten una serie de secuencias que el teatro no los permite, porque la acción transcurre ante un público que está presente y no una filmación que de alguna manera posibilita la diferenciación de espacios que el teatro está reducido en un ámbito determinado. La primera función del director es tratar de imaginarse cómo fue el escenario que el autor se imaginó cuando escribió esa obra teatral. Antes de comenzar los diálogos, hay una serie de detalles técnicos que ejemplifican dónde va a estar planteada la acción. Estas son las acotaciones que el autor plantea de entrada. La escena transcurre en un ámbito determinado, un living, o al mismo tiempo la posibilidad de enfrentarse con más de un escenario. Esto después requiere la imaginación del director de acomodar esas distintas secuencias a partir de la imaginación de cómo resolver un escenario, como de pronto me puede pasar a mí, reducido de un escenario solo, sin posibilidades técnicas de modificar a través de tecnología o a través de distintas posibilidades, ya sea de escenarios que van girando, escenarios que van intercambiándose, y a partir de ahí, imaginarse a través de juego de iluminación, la posibilidad que el público pueda percibir que la acción está transcurriendo en distintos escenarios. El autor propone un espacio determinado, ya sea uno o varios, en donde va a transcurrir la acción. Entonces el director, el primer trabajo fundamental que tiene que hacer es plantear en un papel en blanco cuál va a ser el escenario en donde va a desplazar el
movimiento de los actores. Es decir, acá lo que el director empieza a plantear es qué representa cada personaje dentro de la obra. Y acá hay dos líneas de interpretación que el director empieza a tener en cuenta. Y por un lado es el lenguaje de dicción de cada uno de los actores, es decir, acomodar lo que va a ser en el futuro el lenguaje del actor diciendo un texto para que el lenguaje sea claro, entendido y preciso, a partir del cual entienda cuál es la valoración del texto que tiene que tener en cuenta, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, es decir, de cada personaje, cuál es el temperamento que tiene, cuál es el estado de ánimo, el sentimiento y el carácter. Porque son personas que un autor se imaginó con una determinada forma de sentir, y el actor lo tiene que entender. Y ese es el trabajo anterior que el director hace para después poder dirigir a los actores para que puedan entender lo que cada actor, lo que cada personaje representa dentro de una obra. Todos tienen un objetivo determinado y todos van a un objetivo en común, que es el mensaje que el autor propuso a partir de la obra de teatro que escribió. Bien, traduzco un poquito. Entonces, el director tiene que conocer a los personajes de la obra. Conocer no solo cómo se expresan, cómo habla cada personaje, sino quiénes son esos personajes. Entonces, de repente, cuando el director lee la obra, tiene que tratar de hacerse amigo de cada uno de los personajes para entender cómo piensa el personaje, cómo habla, cuál es el lenguaje corporal tal vez del personaje, para poder después transmitírselo a los actores, para que los actores puedan contribuir a formar ese personaje y el personaje pueda contribuir a la obra, a que se dirija todo hacia el lugar que el autor, a través del director, a través de la lectura del director, pensaron para esa obra. La responsabilidad del director es tratar de entender lo que el autor de alguna manera se imaginó, llevarlo a escena y que el actor de alguna manera entienda que ese es el lenguaje que va a tener que expresar. Cuando el autor escribió una obra, se imaginó que había distintos personajes dentro de una obra, y ahí nos encontramos con los distintos roles que forman parte de las personas que intervienen. Ahí encontramos que hay galanes, que hay personajes característicos, que hay chicos, que hay grandes, que hay mujeres, hombres, que hay abuelos y abuelas. Y entonces, a partir de ahí, el actor que ya sabe con qué actores va a contar, se imagina qué actor va a poder representar por tipo físico y por predisposición cada uno de los personajes que se enfrentan a una obra teatral. Y entonces empieza a imaginarse qué actor va a representar cada uno de los papeles, a partir de los cuales empieza a distribuir los personajes, y acá comienza lo que se supone simpáticamente es la pelea de cada actor de querer representar a los protagónicos, no representar a los personajes malos, y ahí entender que todos los personajes son importantes. Hay un dicho en teatro muy popular, y es que no hay papeles chicos, sino que hay actores chicos. Y uno puede enfrentarse con un personaje que dice 2 palabras, pero su predisposición a ser actor es tan fuerte que no va a pasar desapercibido. Y esto es algo en donde la función de un director es fundamental, para tratar de extraer de cada personaje de la obra lo mejor que puede lograr, que a la hora de repartir los roles es fundamental en el director saber qué actor va a poder interpretar mejor cada uno de los roles, y al mismo tiempo los tipos físicos que en teatro son fundamentales. Uno no se imagina que Julieta pudiera ser interpretada por una chica que tal vez no sea linda. Y no por discriminar, sino simplemente porque son los tipos físicos que en teatro tienen mucha importancia. Y claramente no podría ser una señora de 45 años la que interpreta a Julieta. No. Pues tenía 14. De hoy no me dejan hacer tampoco, y entonces hago el cura. No lo podríamos hacer nosotros dos seguro, porque son roles, son tipos físicos, son muy característicos. Y así como hay personajes protagonistas, como una abuela en Los árboles mueren de pie. Tampoco la podría hacer yo. No, desde ya que no.
Pero bueno, el maquillaje todo lo puede, por interpretación sí, por tipo físico